Ya vamos a poner aquí algo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Y en Bonita Radio, ¿en qué palo es noticia? Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020 y es tiempo de la sección Estrategia de Comunicación, Comunicación Estratégica. A ver si podemos compartir el análisis con la compañera y amiga Brenda Reyes Tomasini sobre por dónde va, si es que hay comunicación estratégica alrededor de la vacunación y el proyecto de vacunación en Puerto Rico, lo que se supone que es lo más importante en términos de este momento histórico en que tenemos en medio de una pandemia la producción de por lo menos una vacuna que ya se empezó a suministrar en Puerto Rico. Pero antes, vamos a las palabras mágicas. Compartan, compartan, compartan. Recuerde que parte de lo que hacemos en el proyecto de Bonita Radio es tratar de que sean virales los contenidos, y eso se logra compartiendo. Compartan, compartan, compartan. Vayan a bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Igualmente, pueden hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la que hemos creado sin fines de lucro para atender y buscar el dinero y poder seguir desarrollando buenos contenidos periodísticos, sobre todo investigación multimedia, que también pueden hacerlo a través de envío de cheques y giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y yo creo que los temas de hoy, aparte de que vayan siempre a las redes sociales de Bonita Radio, allí en Twitter, Instagram, siempre tenemos informaciones relacionadas con los imaginarios gráficos de la denuncia en Puerto Rico, sobre todo en Twitter. Yo creo que hoy tenemos que hablar sobre diferentes temas, pero de inicio, con la amiga Brenda Reyes Tomasini vamos a tratar de llegar a analizar lo que está pasando en Puerto Rico en medio de la pandemia. Y yo creo que el hecho más relevante, que lo hemos hablado también esta mañana, hicimos algunas preguntas retóricas con relación a eso, es que el gobierno de Puerto Rico no tiene frente al proyecto de vacunación al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, sobre físicamente, no lo tiene visible. En un momento en que ya después que nos preguntamos, llevamos 2 días preguntándonos dónde está el secretario, y ayer nosotros entramos en esa información. Hoy la secretaria auxiliar o subsecretaria Iris Cardona, doctora Iris Cardona, tuvo que comentar que el problema era que el secretario estaba atendiendo una situación familiar. Brenda Reyes Tomasini, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en la tarde de hoy. Missing in Action, el Así, secretario del Departamento de Salud. así mismo está Missing in Action. Y mira, ante lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? La situación de la vacunación,
refrescando quizás un poco para las personas que no trabajan lo que yo hago, que es las relaciones públicas. Hay un teórico un profesor de comunicaciones que se llama John Marston. Ujú. John Marston habla de un modelo de comunicación estratégica que se llama RACE. Y tuve que sacar el libro para tenerlo aquí al lado y explicarlo. Se llama Research, Action, Communication y Evaluation. Cada vez que nosotros tenemos ante sí un asunto de opinión pública medular, los comunicadores tenemos que trabajar con establecer primero una investigación, y esa es la parte más importante. Tenemos que investigar cuáles son las actitudes acerca de este asunto que tenemos en las manos. Hay que identificar un plan de acciones, ¿no? Cómo las vamos a llevar a cabo para entonces comunicar, desarrollar unas herramientas de comunicación y por último está la fase de evaluación, que es la fase, como yo siempre digo, la más importante porque esa es la que establece las pautas o los parámetros para un futuro. ¿Y qué pasó aquí? Aquí no hubo ni la investigación, ni la acción, ni la comunicación. Yo estoy totalmente sorprendida que ni la gobernadora se ha ido a poner la vacuna públicamente. Digo, no sé si lo ha hecho en las últimas horas, pero por lo menos hasta mediodía yo no la había visto. No, hasta el momento no, y tengo que decir que la que sí está haciendo, en ese sentido que tú traes, lo que son las etapas del proyecto de comunicación y estrategia, en un momento tan importante como este asunto de la vacunación, la que sí lo ha dicho es la secretaria Iris Cardona, que estuvo con nosotros esta Sí. mañana y dijo claramente que se había vacunado. Sí, pues la subsecretaria, y sabes a quién vi, al doctor Carlos Mellado, que es el También. entrante secretario de salud, que me pareció una movida muy acertada, porque fíjate, lo hizo con el alcalde de Carolina, que es de su partido contrario, pero pues el doctor entiendo que fue al hospital de San Fernando de la Carolina, que queda allí en el pueblo de Carolina, y entonces eso me contrastó mucho con que el doctor Lorenzo Feliciano está perdido, como tú bien dices, missing in action. Aquí no hay un proyecto de comunicar. Mira, Carmen, hay información por las cuatro esquinas. Aquí hay gente hablando por redes sociales. Aquí hay figuras públicas en contra de la vacunación. Y debo destacar que son figuras que tienen un poder de convocatoria e influencia ya diciendo que no se van a vacunar. O sea, Como por ejemplo, perdóname, porque ahí no es, o sea, como por ejemplo. bueno, por ejemplo, escuché a Angelique Laburbu, que sabemos, de acuerdo a los estudios del SMI, que esta es una persona de la sociedad de mercadeo, que esta persona tiene un alto poder de convocatoria, un alto poder de influencia. Hace algunos años yo estuve leyendo unos estudios, 2, 3 años atrás. O sea, estas son personas con alto poder, con acceso a medios de comunicación, personas con programas de radio y televisión todo el tiempo están diciendo que no se van a vacunar. Bueno, ciertamente la decisión de vacunación es una personal del individuo, pero creo que estamos en un momento muy fuerte de esta pandemia donde hemos tenido sobre 1.100 muertes asociadas a la pandemia de Son mil COVID-19, trescientas al día de hoy. o son 1.300. Ujú. Y donde cuando tenemos esa cantidad de muertes, nosotros tenemos que pensar, el mundo completo se movió a una vacuna. Está el que está argumentando que si la vacuna interfiere con el ADN por la cuestión del RNA, se ha explicado que no penetra a la célula. Así es. O sea, Puerto Rico tiene una clase científica, Puerto Rico tiene un gobierno que es quien debe estar ejerciendo el proyecto de comunicación sobre la vacunación, pero mira, inclusive desde el primer día, porque vimos cómo de repente la gobernadora, la oficina de prensa canceló, luego salió la Guardia Nacional a decir otra cosa. ¿Dónde estaban las autoridades sanitarias del país? ¿Dónde estaba el secretario de salud para explicar esto? Porque las autoridades sanitarias del país estaban que brillaban por su ausencia. Exacto. O sea, que estamos viendo que si aquí se hubiese hecho un pequeño, un mínimo trabajo, grupos focales para ver cuál era la actitud hacia la vacuna, cuál era el miedo fundamental que tenía la gente hacia la vacuna, se puede desarrollar
una estrategia de comunicación y un plan de acción a través de unos medios puntuales que le lleguen a ese público objetivo o a esos públicos objetivos para disipar cualquier duda y tener portavoces. ¿Qué ha pasado? La coalición científica nombrada por el licenciado Pierluisi, gobernador electo, ha hecho unas expresiones, en este caso el doctor Daniel Colón Ramos, el doctor Mellado, han hecho unas expresiones vis a vis. Por otra parte, tenemos el que la red para la educación de COVID, que no me sé exactamente la sigla, el nombre, pero es COSACO, que dirigen varios científicos de la diáspora. Hay virólogos, hay comunicadores científicos, hay microbiólogos, hay epidemiólogos. Esa gente ha estado todo el tiempo haciendo su labor educativa. Claro, tenemos que ver que estas son personas altamente adiestradas en llevar a cabo la información científica de una forma muy sencilla y desmenuzada, pero no han estado trabajando integradamente con el gobierno. Y aquí quien Claro. maneja la administración de la vacuna es el gobierno. Y yo Yo lo que te, veo es información por todo sitio. ¿Y el ciudadano qué va a hacer? ¿Qué yo le te, pasa al ciudadano? yo te voy a interrumpir para no dejar fuera en el análisis que podamos, ¿verdad? Resumir esta línea que tú traes de estas figuras públicas, como por ejemplo este personaje, porque es un personaje creado desde el entretenimiento que se conoce como la Burbu. Milagro Fernández comenta quién es la Burbu para hacer opinión pública en Puerto Rico. Yo creo que aquí hay que hacer una aclaración puntual. No es que la Burbu haga opinión pública, es que hay unos públicos que la siguen. Y ahí es donde yo creo que Brenda está extrayendo, como debería ser, que el gobierno de Puerto Rico tenga control del mensaje, sobre todo desde el punto de vista científico, para que sean más los que hablen como portavoces que tengan credibilidad sobre lo que están hablando. Porque la Burbu puede saber de qué color de tinte se pueda una dar y que le quede más o menos rubio como ya le queda. Pero de ciencia no me parece que tenga la capacidad ni la educación para decirle a una persona que no se vacune o que se utilice ella como ejemplo para establecer que la gente en Puerto Rico no debe estar vacunándose. Porque ustedes escucharon aquí desde el día 1 en la pandemia al doctor Rodríguez Orengo, al doctor Casillas, de todos del Fideicomiso de la Ciencia. Más tarde a la doctora Kenira Thompson de la Escuela de Medicina. Diferentes portavoces, incluido el secretario en su momento del Departamento de Salud. Pues usted dice, son personas que tienen credibilidad en el campo, desde el campo de lo que están hablando. Pero irresponsable es aquel que no tiene idea, que está partiendo del prejuicio, está partiendo de la suspicacia, si es que es posible que la tengan. Porque para tener suspicacia hay que tener algún conocimiento en la materia. Entonces, a eso es que nos referimos cuando establecemos que no hay ningún control del gobierno de Puerto Rico y deja que sea esa gente la que estén influenciando en las decisiones que va a tomar las diferentes poblaciones con relación a esta vacuna. Sí. Sí. Hay una cosa muy importante, hay que hacer la distinción entre lo que es información y lo que es opinión. La Claro. opinión parte de una subjetividad, de unas experiencias, y la información parte de los hechos. Y son hechos que son harto conocidos, que son reseñados muchas veces los dos lados de la historia, los dos lados de la moneda. Así que yo creo que el caudal de información que tenemos hoy día en nuestras manos, canales de comunicación, vehículos de comunicación tenemos de sobra. Yo creo
que aquí es donde tenemos que diferenciar y el gobierno teniendo un plan de comunicación efectivo, porque tú no puedes tener comunicación efectiva sin haber hecho investigación y evaluación de situaciones previas. Y aquí pues no hubo la evaluación de situación previa. Quizás mirar un poco los case studies de lo que pasó con la vacuna de SARS en Asia. Pero, oye, yo creo que es bien importante diferenciar la opinión de la información. Y lo que estoy viendo en las redes sociales, y hay quien dice, bueno, las redes sociales son un microcosmo, pero lo que estoy viendo no me gusta porque no veo que hay un control del mensaje. Volvemos otra vez a cuando China estaba más cerca de Italia y a Puerto Rico no llegaban los vuelos directos de China. Eso son opiniones, eso es lo que usted cree, basado en una subjetividad. Pero la información es otra. La información es que aquí llegan vuelos con gente procedente de la China, de vacaciones o nativos, que hicieron escala en otros destinos. Es tan sencillo como eso. Brenda, además de ese personaje de la Burbu, también hay, o sea, hay otro, porque honestamente no había escuchado, porque soy honesta, no consumo ni he buscado en las redes a estos personajes, parece que los tengo que buscar para ver lo que están diciendo. ¿Habrá otros igual que ella de ese mismo grupo advirtiendo que no se van a poner la vacuna? Pues mira, yo esto lo encontré en un periódico. Yo estaba leyendo el periódico alrededor de las 2 de la tarde, haciendo mi lectura vespertina de los medios, y encuentro que un medio de comunicación le dio foro, empezando porque el que está mal es el medio, dándole foro a esta persona, porque esto no es una noticia. La opinión de una persona no es una noticia cuando esa opinión la persona no tiene el peritaje y el bagaje para poder articular esa opinión de forma correcta. Que yo sepa, la señora no es ni bióloga, ni microbióloga, ni viróloga, ni epidemióloga, ni nada por el estilo. Yo me cuestiono, y lo lamento, la capacidad y el pensamiento crítico que pueda tener la Burbu. O sea, yo me lo cuestiono. Para estar diciendo, o sea, y es como tú dices, Brenda, ¿cómo es posible que haya un medio de comunicación tradicional que le dé foro a esta persona hablando de ciencia? Por eso es que muchas veces las personas que leemos mucho recurrimos también a los métodos alternos, como son los medios no tradicionales de comunicación y sobre todo los medios que también tienen una base científica. Por ejemplo, yo estuve leyendo en la tarde de hoy un hilo en Twitter del doctor Samuel Díaz Muñoz, que es un virólogo que está en California, es puertorriqueño. Su madre es muy amiga mía y yo vi a Samuel crecer. Oye, y es increíble cómo te lo puede desmenuzar un verdadero comunicador científico, la importancia de esta vacuna. Entonces ahí tú te cuestionas el desfase que hay. Porque la doctora Cardona, como tú bien lo dices, ella rápido salió al paso, estuvo comunicándose, ha sido buena portavoz esta semana con el asunto de las vacunas, pero sabemos que al secretario de Salud se le está pagando un alto salario. $29 mensuales. Sí, y él podría estar muy bien siendo el portavoz de esto. Claro, sabemos que el secretario de Salud viene con unos asuntos de credibilidad y unos problemas de credibilidad. El hecho de haber cancelado la vacunación en el hospital de San Juan, que se canceló a último minuto por una orden de Fortaleza, nos dejó a todos con preguntas. Bueno, inclusive a mí me dejó con preguntas que aquel vehículo civil llegara con aquella cajita y fuésemos a repartir vacunas como Pedro por su casa. Y varias personas en las redes sociales me comentaron, no, porque eso tiene un hielo. Y sí, fantástico, pero para ese tipo de evento, el primer desembarco, tú querrías hacer algo donde tú comuniques seriedad, donde comuniques la formalidad y donde comuniques la urgencia y la premura para que la comunidad y las personas en Puerto Rico entiendan la importancia de vacunarse. Y no había por qué hacer un circo mediático, porque tuvimos un pequeño hueco
de desinformación que acusaron a otra periodista de estar como dando una información a medias o incompleta. Bueno, pero es que eso era lo que estaba pasando, que la periodista tenía información a medias o incompleta porque no se habían contestado las preguntas porque la gobernadora no apareció allí. Así que yo creo que el gobierno de doña Wanda Vázquez Garcet, que va de salida, tiene que repensar en las próximas semanas si quiere cerrar con broche de oro y hacer algo mínimamente bien, el que estas vacunaciones se den bajo un manto de transparencia, esta vacunación se dé con mucha información a la población, porque yo no he visto una campaña educativa central. Para Yo he visto nada. esfuerzos que me han llegado de epidemiólogos oye, y personas que están trabajando duramente con esto de la pandemia, Ujú. pero yo no he visto una campaña centralizada para el asunto de la vacunación. No, no, para nada. Nosotros lo estábamos diciendo aquí, o sea, en estos días hemos hablado del asunto. Aquí se habla de la distribución, pero no se educa a la población sobre lo que es la vacuna. Lo estamos haciendo los medios alternativos, lo están haciendo algunos medios tradicionales, porque lo he visto historias completas, bien articuladas, con gráficas, con citas de los científicos, porque como Iria Alicea dice, es decisión individual si te la pones o no y nadie debe influenciar sobre su decisión. Estamos totalmente de acuerdo. Las Sí, decisiones se toman informadas. No se va a buscar a la iglesia a ver qué le dice alguien sobre la vacuna. Y yo quiero hacer el siguiente cuento. Y esto fue una persona que fue a hacerse la prueba del COVID a un laboratorio. Esto fue hoy. Fue a hacerse la prueba del COVID. Y cuando llega allí, la persona que le está haciendo, la tecnóloga médica que le está haciendo, o la enfermera que le está haciendo la prueba, le dice, no te preocupes, eso es un invento. El COVID oh es un my, invento para desaparecer a la población de viejos. La persona que le está administrando la prueba. Pues, ¿qué tuvo que hacer esta persona? Tuvo que enviarle una notificación al a los administradores de ese laboratorio, porque esa es la información que la gente fundamentalista religiosos está sacando, entre otros miembros de la población que tienen las teorías de conspiración, pero montadas, pero una cosa que ni que fueran libros de cuentos. Esa es la información que está trayendo una persona en su lugar de trabajo, recibiendo público. No solamente no le creyó, tuvo que decírselo a sus administradores y a su patrono, porque esa es la información que gente que no tiene conocimiento, gente que puede estar en una crisis brutal, se lo cree, se hace la prueba, da negativo y no vuelve a ponerse la mascarilla. Porque Dios lo va a salvar. Porque eso fue lo último que le dijo. Yo estoy en las manos de Dios. Entonces yo creo que ahí está la responsabilidad de cada quien que mire, que tiene un micrófono de frente. Aquí no estamos diciendo hágalo o no lo haga. Busque información. Infórmese con los científicos. ADN dentro de la célula. ARN fuera de la célula. Todo es, mire, Educación 101. Se sientan, lo comparte con los profesionales de la salud que lo tratan y toma decisiones. Las decisiones informadas. Brenda. sí, mira, yo creo que es momento donde hay que ejercer un sentido también ético. Exacto. Yo entiendo y es urgente, o sea, es urgente para todas las empresas que están trabajando con la vacunación, las pruebas, los laboratorios. Yo creo que es bien importante ejercer la parte ética y Ujú. no hablar de más y no opinar, adherirse a unos hechos, adherirse a unas políticas, a unos procedimientos.
Y opiniones tenemos todo, como dijo la internauta hace Claro. poco. Opiniones tenemos todo, derechos tenemos de ponernos o no ponernos la vacuna. Nos tenemos que informar. Mira, yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo uno de mis hijos es anafiláctico, el menor. Ujú. Y siempre toda decisión de vacuna yo la he tomado con el neumólogo y con la doctora. Y te aclaro que el neumólogo y la doctora tienen opiniones divergentes. Y a veces tengo yo Claro. que ser la que leyendo, tomo una información. Por ejemplo, yo voy a recibir la vacuna luego del 25 de diciembre. Yo la recibo en la segunda Segundo oleada. grupo. Ujú. Pero entonces mis hijos van a recibirla luego porque ellos van con la población general y ese que tengo, que tiene unas condiciones médicas, pues tengo que consultarlo para saber, o sea, cada cual tiene que hacer su ejercicio individual Claro. en su casa y en su núcleo familiar, hablando de condiciones preexistentes, condiciones congénitas, condiciones diagnosticadas. Hace unos años, por ejemplo, un paciente de cáncer, un paciente de diabetes, o sea, yo creo que hay una responsabilidad que tenemos todos, más no exime que el gobierno lleve a cabo una campaña de comunicación, un esfuerzo centrado. Ahora, la administración de Pedro Pierluisi que va entrando está heredando todo toda esta confusión. Aquí va a haber un desfase a la hora de hacer la campaña. Ujú. Mi, mi, mi gran esperanza es que ellos puedan agarrar el toro por los cuernos, como se dice. Tienen allí a dos personas comunicadoras que, pues, quien va a dirigir comunicaciones en Fortaleza, Sheila Anglero, es una relacionista, miembro del gremio. Tienen a Rosemary Vizcarrondo dirigiendo comunicaciones y asuntos públicos, una persona sumamente experimentada, a quien conozco como madre y profesional. Así que yo entiendo que va a haber un peso muy grande al equipo de comunicaciones de Pedro Pierluisi y el licenciado Pierluisi como gobernador entrante. Yo el consejo que le doy es que se ponga la vacuna también y haga su esfuerzo, porque aquí te dio o no te dio COVID, te tienes que poner la vacuna o es lo que se recomienda, ponerse la vacuna. Claro, es lo que se recomienda. Los científicos y las científicas han estado ahí. Yo voy a hacer una analogía que muchos de ustedes y muchas de ustedes la van a entender. Sobre todo algunas de las compañeras y colegas feministas que están por ahí. Cuando las mujeres se divorciaban en Puerto Rico en un momento dado o le planteaban a sus familiares que se iban a divorciar, que, ¿verdad? Que era parte de su decisión, además de venir todo el rollo de que las mujeres no se divorciaban, venía una recomendación, es que fueran al cura o al pastor de la iglesia. ¿Dónde está en la estructura de lo que viene a decir el sacerdote o el pastor para que una persona tome o no la decisión de divorciarse? ¿De dónde le viene la responsabilidad ética, como muy bien ha dicho Brenda, de tener la capacidad de poder argumentar y atender en un momento dado a una persona, hombre o mujer? Pero me apego al relato de las mujeres porque eso es lo que se hacía. Porque eso no pasa en el patriarcado, porque en el patriarcado y lo que decía supuestamente la Biblia y de la manera en que se construye el género desde la iglesia, las mujeres no se divorciaban. Lo que venía a atender, el que debía venir a atender o la que debía venir a atender una necesidad de una separación para atender esa salud emocional y mental de la persona que quiere dejar su matrimonio, era un psicólogo o una psicóloga para dirigirlo a que usted tomara una decisión a base de sus necesidades, a base de la capacidad emocional que tenía en el momento para tomar esa decisión. ¿Verdad que no íbamos y esas mujeres no debían ir donde el sacerdote? Pues mire, si usted tiene una crisis de salud, usted va al médico. Y en el momento de la pandemia, si usted tiene dudas sobre lo que es la vacuna,
usted va donde un científico para que se lo diga, no va a ir, no va a poner el programa de las 12 mañana y que la Bulbu se lo diga o se lo diga el guitarreño o alguno de esos personajes que son puro entretenimiento. Y ahí es donde yo realmente, Brenda, me vuelvo a confrontar con lo más terrible. ¿Qué daño le ha hecho los gobiernos a este país que le arrancaron la educación de base? Sí, Eso se llama pensamiento crítico. Sí, hay una carencia de pensamiento crítico. Hace poco yo escribí una columna en un medio de comunicación, utilizando como ejemplo un profesor que tuve que quise muchísimo en la escuela superior, donde él nos decía que hubiese sido un crimen no ponernos a pensar, analizar y a discutir. Y, Exacto. y yo creo que aquí se invierte mucho en la tecnología y que los maestros tengan acceso a tecnología, pero ¿cómo los capacitamos para que ellos ayuden a esos estudiantes, cada cual con su trasfondo diverso, familiar? Sabemos que cada familia es un mundo. Entonces, ¿cómo tú como maestro ayudas al estudiante a pasar por un proceso de desarrollo de pensamiento crítico que sabemos Exacto. que muchas veces no es reforzado en el hogar? Mira, una cosa bien importante es que la comunicación para la credibilidad tiene que ser honesta, tiene que ser transparente. Exacto. Para tú tener credibilidad, tú tienes que hacer honestidad y transparencia los nortes. Entonces, lo que estoy viendo con esto de la vacuna es que como ha habido mucha información y mucha desinformación y mucha opinión personal permeando, ¿verdad? Y ante la carencia de una estrategia de comunicación sólida, no hay ni honestidad y no hay credibilidad. Uh-huh. Me voy a poner la vacuna, me va a hacer bien, me va a hacer mal. Escuché un médico, yo no sé si fue al doctor González Cancel, lo leí, fue, es decir, que ya pasaron 7 horas y no he sentido nada. En vez de decir, hoy me vacuné, te invito a que te vacunes, Uh-huh. porque, por ejemplo, y debo decirlo, amistades médicos, una doctora que trabaja en pediatría, otra doctora que es emergencióloga pediátrica, mencionando que se habían vacunado y decían que lo estaban haciendo para que los demás siguieran el ejemplo. Así Claro. que yo creo que los ejemplos buenos y los ejemplos positivos generan esa honestidad y generan esa credibilidad tan necesaria en un proceso de vacunación en el medio de una pandemia. Es nuestra vida, no lo podemos coger livianamente. Tenemos que informarnos. Y como te reitero, creo que la administración entrante va a tener un reto sumamente grande para poder llevar a cabo esa campaña. Yo espero que estén reunidos, yo espero que estén desarrollando sus estrategias de comunicación, porque si no, el 3 de enero, 2 de enero, el día que inauguremos, tengamos la ceremonia de inauguración y de nuevo gobierno, el nuevo gobernador va a estar con los pantalones abajo, como dice mi padre. Así que tenemos que todos leer, todos educarnos y que esa decisión de vacunarnos o no vacunarnos sea informada. Hay muchas fuentes de información. Mira, Queda de suyo ejercer ese pensamiento crítico. claro, eh, hay diferentes ejemplos que se han colocado en las redes que a mí me han sacado risa. De todas las prácticas, incluidas las sexuales, que la gente puede tener y no se cuestiona nada, pero Ay, Dios incluyen mío. cuáles son los componentes de la vacuna, pero cuestionan. Pero Sí, yo hay creo un... que, yo creo Ajá. que parte de esos ejemplos también tiene que ver con las redes sociales. Le han dado la capacidad a todas las personas que tienen acceso a un teclado, sea en un móvil o en una computadora portátil o en una computadora de escritorio. Y es una habilidad de comentarlo todo, no importa que no sepan de lo que están hablando. Eso es una realidad en el siglo XXI.
si nosotros nos vamos a dejar llevar por todo lo que se dice aquí, no digo yo vacunas del COVID, tendríamos, o sea, múltiples dudas de todo. Mira, Carmen, hay una cosa bien importante y es que leyendo en estos días, obviamente, siempre me gusta leer para entender desde mi punto de vista de comunicadora. Tú sabes que hay una teoría que es la teoría de la disonancia cognitiva y dice que todos los individuos pues tienden a evitar esa información que es contraria a lo que ellos piensan. Entonces nosotros los comunicadores tenemos que trabajar con lo que se llaman unas latitudes en el juicio de esa persona. Nosotros nos tenemos que ir por las ramitas, a ver por dónde entramos. Y por eso es que es tan importante esa estrategia de comunicación. Exacto. O sea, porque apercibiéndonos en la teoría de la disonancia cognitiva, lo que nosotros estamos haciendo es buscar esa latitud de aceptación, por dónde me voy, por qué ramita entro, para ver si esta persona decide vacunarse o no, pero con información. Tú combates esa disonancia cognitiva con información. Claro, yo creo que, mira, yo creo que estamos hablando de un momento en que el país debe, mira, tomar la Navidad, tomar el momento en que estamos. Que mucho le gusta a la gente decir, no, porque yo no hago nada tal día, porque tal día es Navidad. Pues miren, no haga nada. No, siéntese tranquilamente a compartir esta información, pero sobre todo, es como las investigaciones periodísticas. Usted no las saca hasta que no las tiene listas. Hasta que usted no tiene esa investigación super cuadrada, usted no le va a preguntar al Departamento de Justicia por qué no acusó a fulano. Porque ya usted tiene claro de que fulano tenía la capacidad de ser acusado y no lo acusaron. Pues hasta que usted no esté listo con esa información, no vaya donde aquel las preguntas. Yo siempre he dicho que el proceso de informarse y tener pensamiento crítico es tener claro qué es lo que yo quiero preguntar y preguntarle a la persona o a las personas correctas. Y tiene que ver con la fuente. Si usted es una fuente con credibilidad, el que recibe la contestación le va a dar credibilidad a esa contestación. Y de eso se trata, pero sobre todo las preguntas. Nosotros no podemos vivir realmente yendo a un lugar donde uno le adjudica poder a aquella persona. Yo no puedo creer que haya gente que le crea a la Bulbu. O sea, yo estoy estupefacta, como dirían en country. No lo puedo creer, pero bueno, si hay gente que le crea a la Bulbu, o si hay gente que la Bulbu lo influencia, ¿verdad? Pues si eso es así, yo creo que lo más importante es pensar, la verdad es que yo me estoy dejando llevar ¿por quién? Por esta persona que lo que hace es gritar, que lo que hace es decirle al otro que no le haga eso, que le robó el carro. Esas son de las cosas que yo me entero que pasan en esos programas. Pues eso es terrible. Pero entonces vamos a tratar de recibir la información de fuentes confiables. Porque si es así, para esto, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en este país si no, en efecto, no hay una inmunidad que nos pueda dar la posibilidad de salir y en algún momento, no será este año y posiblemente no dentro de 3 meses, empezar a abrazar a la gente. Porque el virus está ahí. Desde las primeras teorías de la conspiración de quién fue el que se inventó el virus, de quién no se lo inventó, de por qué, o sea, en el siglo XXI, el 16 de diciembre, hay una persona, una mujer en Puerto Rico que administra las pruebas de COVID, que dice que en la iglesia le dijeron que eso es un invento para matar a los viejos. Y lo repite y se lo repite a la gente que se está haciendo la prueba. Yo no me quiero imaginar qué piensan sobre si la tierra es plana o es redonda. No, o sea, no quiero entrar ahí. Pero Brenda, me quedan pocos minutos y tengo que comunicar por lo menos mi análisis sobre dos situaciones. Con relación al COVID, tengo que decir que la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando no solamente la mascarilla, independientemente de que usted se haya vacunado,
todas las demás medidas de seguridad, sobre todo en esta Navidad, el asunto de juntarse y hacer fiestas multitudinarias, etcétera. Todo sigue igual. Lo que va a lograr esta vacuna, y es lo que se espera en términos de los científicos, es que pueda haber una inmunidad de rebaño o de manada mientras más personas se vacunen. ¿Por qué usted cree que en Puerto Rico, en el mundo, no hay un brote de influenza o una pandemia relacionada a la influenza? Porque la gente se vacuna, y la gente que no se vacuna es porque ha estado expuesta, obviamente, a otra gente que tiene el virus, que no se vacunó, y por ahí llegan. Pero de eso es lo que hablamos cuando hablamos a quién yo protejo. Me protejo yo y protejo al otro. En la medida en que usted no se vacune, usted está exponiendo a otros. Entonces, a mí me encanta porque tanto que hablan los fundamentalistas religiosos de que no se puede ser egoísta, y los primeros egoístas son ellos. O ese análisis no está ahí de frente. No sé, Brenda. Agradezco mucho que hayas estado acá. Si quieres dar Sí. tus últimas análisis sobre esto. Hablamos mucho hoy, pero yo creo que era necesario. Me parece importante ese proyecto de comunicación que no veo hasta el momento. Yo espero que cuando entren ese gobierno electo, por lo menos el gobernador electo, la cosa cambie. Bueno, pues en este caso, la semana que viene, sabes que las cosas se tornan un poco más lentas, no Sí. podemos dejar de estar leyendo, informándonos, nos quedan unas semanas antes de entrar al gobierno, al próximo gobierno en Estados Unidos. También se vaticinan muchos cambios. Ya el presidente electo Joe Biden ha hecho unos nombramientos muy importantes, secretario de Transporte, la nueva SAR climática, Gina Sí. McCarthy, quien fue mi jefa. Interesantísimo. Así que nada, tenemos muchas cosas que hablar en las próximas semanas, no porque sea Perfecto. Navidad nos desconectamos, así que bonitos y bonitas, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, cuídate mucho, Brenda. Seguimos. Bueno, esta fue una nueva sección de comunicación estratégica. Yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo. Vamos a atender a productos, sobre todo informaciones bien puntuales relacionados con el COVID. Donde sea que usted pueda obtener información científica, consúmala. Recuerden, uno no busca información en las redes, uno busca información en revistas científicas. Por ejemplo, The Economist, aunque no es una revista científica, tiene información científica sobre el COVID. Los institutos nacionales en Estados Unidos relacionados con la ciencia, en Europa, la Universidad de Oxford tiene mucha información, y casi siempre hay traducciones, si es que le parece que es mejor consumirla en español, o necesariamente porque no entiende inglés, que no tenemos que ser bilingües. El Instituto Pasteur en Francia igualmente. Son tantas y tantas las publicaciones científicas, y en Puerto Rico hay una publicación del Recinto de Ciencias Médicas igual. Todo lo que sean fuentes científicas reconocidas, porque recordemos que por ahí está el fake news y el alternative facts del querido por otros presidente Trump, que han producido un montón de alegados doctores que están diciendo barbaridades con relación al proceso de la vacunación. Lo último que yo quería dejarles saber es que nos enteramos esta mañana que aparentemente lo que está buscando el ex alcalde de Guayanilla, bueno, el alcalde de Guayanilla, porque se supone que lo sea hasta el 31 de diciembre o hasta el 2 de enero, pero el alcalde Torres Jordán decidió que se va 2 semanas antes de que sea juramentado el alcalde electo. Ayer dijo que él se iba porque iba a ejercer su profesión de abogado. Pues aparentemente lo que ocurre es que va a sustituir como secretario
de la Cámara de Representantes bajo el presidente de esa Cámara, que aparentemente lo va a hacer a través de la minoría simple del Partido Popular, Tatito Hernández, va a ser el secretario de esa Cámara. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué la gente tiene que mentir? ¿Por qué no le dicen la verdad al país? ¿Por qué no le dicen que sí, que es verdad, que los políticos derrotados que habían nombrado en la Cámara de Representantes y en el Senado con contratos en esta administración de gobierno, aparentemente la mayoría simple del Partido Popular va a hacer lo mismo? Yo me imagino que el ex alcalde o el alcalde derrotado va a decir algo así como: yo necesito trabajar. Claro, yo también. Ese no es el problema. No, el problema no es que usted trabaje, es que hagan lo mismo que dijeron que no iban a hacer. Es que pase lo que el país viene diciendo que es la mala costumbre de los que se atornillan en las posiciones políticas y en las posiciones públicas. Y ayer era que iba a ir a trabajar como abogado, como lo que es. Hoy aparentemente es que va a ir de secretario, y una mala noticia porque va a sustituir a la secretaria de la Cámara de Representantes que laboró bajo esta administración igualmente, que fue una mujer que llevaba muchos años en la Cámara. La hicieron secretaria y murió de COVID esta semana. Hablando de COVID y de que no discrimina. Esa es la última información que tengo para ustedes. Hoy, miércoles, terminamos a las 5:53 de la tarde los trabajos de este proyecto Bonita Radio. Qué palo es noticia a las 5. Recuerden que mañana a las 11 regresamos con Esto es lo último, en un programa que últimamente, en esta semana, comenzamos a transmitir a través de la red informativa. La red informativa, ese grupo de estaciones que se encadenan desde el este, pasando por el centro del país, el noreste, hasta llegar a Aguadilla. Mañana nos vemos en Esto es lo último. También les recuerdo que pueden ir a bonitasradio.net. Allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Que también pueden donar y apoyar nuestro proyecto desde la Fundación Periodismo Siglo XXI, que hemos creado para buscar subvencionar el proyecto periodístico, crear el relevo generacional que queremos crear y dejar periodistas que se queden con los proyectos informativos del país. Que también pueden donar enviando cheques o envíos postales a Fundación Periodismo Siglo XXI. Parece. Ahora sí, perdón. Estamos diciendo que pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y la Fundación Periodismo Siglo XXI, envío de cheques o giros postales a través de el correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo último. Hasta mañana y que descansen.